En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola, hola, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Estamos iniciando un nuevo programa aquí en MCA Canal. Muy contento, muy feliz como siempre de poder conectarnos con tantas personas. Querer agradecerles como siempre también todos sus comentarios. Ya estamos llegando casi a 100.000 suscriptores, así que muy agradecido por todos ustedes de distintos países que se conectan a este tipo de información de sabiduría que a todos nos sirve, especialmente en estos tiempos de profunda transformación, donde todo está pasando, donde hay mucha luz, pero también hay mucha oscuridad, como toda polaridad, pero todos muy positivos y constructivos, como se llama este programa, Conversando en Positivo. Y hoy, bueno, hoy día yo estoy seguro que van a estar muy felices hoy día con un tremendo invitado muy cercano de Chile, al otro lado de la cordillera, argentino. Posiblemente muchos de ustedes lo conocen, pero los que no lo conocen van a quedar muy, muy, muy sorprendidos por toda su información, por todas sus conexiones, por todo lo que entrega. Él es Julio Archet, argentino, fotógrafo, yo diría, de profesión de hace muchísimos años, un gran videísta, un documentalista también muy potente, es un viajante, viajante del futuro, viajante en su país, es un gran viajero, principalmente yo diría que es un gran activista consciente de estos tiempos, entregando mucha información muy, muy potente para que podamos abrir los ojos, salgamos un poco de este sonambulismo y empecemos a despertar a una nueva humanidad, un gran canalizador también, etcétera, etcétera. Muy bienvenido, Julio, muchas gracias por estar con nosotros por primera vez aquí en Conversando en Positivo. Por favor, el agradecido soy yo. Me encanta esta oportunidad, la oportunidad de conocerte, Edgardo, la oportunidad de comunicarme con tus suscriptores, que supongo que deben ser, como decimos aquí en Argentina, gente del palo, ¿no? O sea, los que estamos vibrando en una frecuencia que nos potencia, no solamente a los que estamos de este lado intentando a través de la palabra llevar un poco de amor, un poco de paz, si es posible, un poco de conocimiento, y fundamentalmente inyectar esa sensación de que se puede, de que está todo bien, a pesar de que una parte no está tan bien, sino que tenemos que aferrarnos siempre de lo positivo y avanzar. Por eso me encanta el rótulo bellísimo de tu programa, porque el que no es positivo está en problemas, realmente. Está en problemas, exactamente, sí. No, muchas gracias a ti, Julio, y bueno, he leído, he escuchado muchas cosas tuyas y voy a intentar de hablar distintas cosas en un corto tiempo. Y quizás podemos entrar un poco en generalidades de tantas cosas muy potentes, pero después ya en un próximo programa quizás podemos entrar más en detalle específico. ¿Te parece? Bien, me Eh, parece perfecto. Adelante, amigo. vale. Partamos quizás por tu visión de la situación actual, donde hay luz y sombra, se habla de salto cuántico, se habla de un plan cósmico también, se habla, bueno, cambio de era, estamos entrando a la era Acuario, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué está pasando hoy? Yo creo que todos estamos conscientes de que se genera un enorme cambio. Mm. Algunos le llaman cambio de paradigma, se utilizan a veces palabras un tanto complejas que muchas veces el humano normal, como uno lo llama cariñosamente, el que trata de vivir todos los días su diaria, que intenta sobrevivir en muchísimos casos y en general está subviviendo, o sea, viviendo por debajo de las verdaderas necesidades a las cuales tendría que estar satisfecho y sin embargo normalmente no lo puede por el dichoso Dios dinero. Entonces a partir de ahí sí, siempre hemos pasado, el planeta ha pasado en etapas cíclicas, o sea, como el desarrollo es un ciclo, que a su vez va aumentando como en un tornillo que va de pequeño a mayor, a medida que se va ajustando o la tuerca se va enroscando, es como que se van aumentando las opciones y por supuesto los circuitos son más largos, más profundos y requieren de una toma de conciencia en lo personal,
a través de la propia creación de la propia realidad, que esa es una de las partes que generalmente no se toca. En general se cree que la realidad es una entidad impuesta, que tenemos que o vivimos de esta manera o no podemos vivir de otra. Y a partir de ahí, el cambio arranca desde uno, arranca desde lo personal, arranca desde la visión. Y vos sabrás, y tanto mejor que yo, que ya se habla de grandes destrucciones planetarias, de que el planeta directamente nos va a cobrar todo lo que le hemos hecho, y todo mal, si no es el 24 es el 25, si no es el 25 es el 26. Yo no sé cómo hacen realmente, porque deben tener la bola de cristal para tener tanta exactitud, y como todos se reciclan, y a medida que el lenguaje los va sumando, entonces yo digo, che, Edgardo tuvo un accidente. Ah, ¿cómo está? No, está bien. Y al rato el otro que me lo escuchó me dice, no, vos sabés que me enteré por Julio que Edgardo tuvo un accidente, está a punto de morir, no sí, está internado en grave estado, en terapia intensiva, y ese a su vez va y le dice a otro, se murió Edgardo, no lo puedo creer, un muchacho tan maravilloso, ¿cómo? 3 nomás y ya desvirtuaron todo. Entonces, yo siempre abogo por la visión personal, el intentar ser ecuánime con el pedacito de naturaleza que nos toca, intentar cuidarlo, intentar provocar en aquel que tengo cerca la esperanza o por lo menos la sensación de que no está todo mal y convencerlo amorosamente de que si estás mal, empezá por vos, porque no es que el mundo está mal, vos lo estás viendo mal. Y a partir de ahí, lo que no podamos controlar, bueno, allá ellos con su problema, la gran corporación con todas las ideas que tiene de dominio y lo demás, es un problema de ellos. No es ni creo un problema mío y supongo que tampoco un problema tuyo. Cada uno de nosotros tiene que crear en su entorno las posibilidades de una vida feliz. Y a partir de ahí, vamos, avancemos. No nos quedemos llorando en un rincón esperando que nos tape la ola, ¿no? Sí, cierto. Ahora, sí, Julio, también te lo he escuchado, yo lo he visto también, lo he estudiado mucho tiempo, que realmente hay muchísimas personas que quizás vivimos muy robotizados, ¿no? Vivimos programados y no nos damos cuenta. Estamos metidos en el miedo, estamos metidos en el yoísmo, en el egoísmo, en el narcisismo, etcétera, etcétera. Mi pregunta es cómo empezamos a desprogramarnos, cómo salimos de esta matriz, cómo salimos de este programa, el cual creemos que es la verdad y estamos identificados. Se requiere una pérdida gradual del miedo. Yo digo siempre que vivimos rodeados por una cadena de miedos de desinformación, que sería una versión libre opuesta a medios de información. Constantemente la mala noticia nos invade y nos va provocando una sensación de impotencia y de angustia que llega un momento que se hace piel, se hace carne. Y esa sensación de que es imposible cambiar eso, y nos va destruyendo. Paulatinamente nos va transformando en eso que bien dijiste, en pequeños robots, al punto de llegar al zombie que se deja manejar por una mentira colectiva, creyendo que es una verdad, porque todos sabemos que una mentira se repite hasta el hartazgo, y tiene que ser verdad, no puede ser que se repita hasta el hartazgo. Y ahí nos están transformando en entidades al servicio de, ponemos 2 puntos y punto suspensivo, porque cada uno le pondrá lo que considere, pero que a partir de ahí llega el punto en que o tomás conciencia de que sos apenas una oveja en el corral, a la cual se la alimenta, se la mantiene calentita, pero nos están esquilando todas las veces que sea posible, crece la lana y al rato estamos muertos de frío, pero no lo sentimos porque como estamos en una sociedad, la sociedad nos aglutina, la sociedad es como que nos provoca ese calorcito, entre comillas, de la seguridad, de la zona de confort, del hecho de que salgo de la puerta de mi casa y tengo un lugar donde comprar comida a 10 metros, o puedo tomar un vehículo y me traslado de una punta a la otra de la ciudad. En definitiva, aceptamos el corral como una cosa natural. Y por el otro lado está la opción de los lobos. Yo digo lobos por decir el animal al que más amo y respeto dentro de la naturaleza, por su carácter comunitario, por su respeto a la ancianidad, por la cobertura de protección que hacen. Digamos, el lobo alfa va atrás de todo mientras tiene por delante la manada. ¿Y quién va delante de la manada? El más viejito, el que es el jefe, y a la velocidad del jefe se mantienen todos, las crías, las hembras, los machos jóvenes. Es un estilo de comunidad muy particular, pero no es masivo. Se manejan en un criterio de manada muy particular
y con un respeto enorme. Y la oveja nunca va a entender eso. La oveja dice, el pastor me ama, y en definitiva el que se la come es el pastor y el dueño del campo, más todos los que compran las ovejas una vez que las pasaron al otro lado. O sea, no te come el lobo. Y lo digo como lobo, el lobo nunca ataca a una oveja porque el vellón de lana se le atraganta, entonces sería una estupidez. Lo digo así genéricamente, pero básicamente, primero, para no irme demasiado del tema, cosa que me acostumbro y quiero que me pares cuando es así, primero entender que los miedos son algo que nosotros mismos creemos y creamos. El alerta es lo más importante, no el miedo. El alerta es lo que nos previene del miedo. Salir del esquema de oscuridad e intentar iluminarnos. Y la única forma de dejar de ser un alumno, o sea, alguien que no tiene luz, es iluminarnos a través del conocimiento. Informarnos, formarnos, experimentar, creer en nuestros sueños, crecer en nuestras expectativas, saber que la esperanza no es solamente una palabra o el nombre de una amiga. Es algo mucho más poderoso, es saber esperar, pero no tanto tiempo como el que se supone tendríamos que esperar. Esperar lo necesario para entender el momento que tenemos que mover y mover, porque la energía es acción. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la energía es una palabra muy bonita, pero si no ejercemos acción a través de la energía, evidentemente nos estamos quedando afuera de lo que es el circuito de la vida. Y yo supongo que en estos últimos tiempos, con esta cantidad de opciones que tenemos a través de nuestros canales, a través de intentar una positividad y llevar un mensaje que no debe ser esperanzado, ¡ay, está todo bien! No está todo bien, todavía tenemos mucho que hacer. Pero si ya tomamos conciencia de eso y sabemos que es así, pues dejémonos de jorobar con el tema de vivir amargados y fuera del esquema. No. Empecemos a crearnos y a creernos, a ser nosotros, a hacer ampliar nuestro don, creer en que podemos y además estamos obligados por nosotros mismos a hacerlo y crear esa realidad maravillosa. ¡Ay, es una fantasía! Bienvenida sea la fantasía. Y a partir de ahí, si lo hacemos entre todos, pero cada uno en su lugar, el rompecabezas se termina armando y ahí nos vamos a encontrar con una figura bellísima. Ya, ahora, Julio, justo estabas hablando de la conciencia. Tiene que ver con el darse cuenta, ¿no? Y nosotros también tenemos un grave problema de atención. No tenemos capacidad de atención. Y ahí es donde nos perdemos muchas veces. ¿Cuál ha sido tu experiencia para poder ir focalizando y tener más atención para darnos cuenta realmente lo que somos? Hay un punto que es el complicado y a veces corresponde al sacrificio, que es la verdad y la introspección. Nosotros hemos sido entrenados como seres humanos a crear un núcleo denominado familia. Algo maravilloso en el sentido absoluto de la palabra, el que ha tenido hijos y hoy tiene nietos y se mantiene en ese núcleo feliz y expectante de las maravillas que significa estar con la misma pareja durante muchos años, honestamente es envidiable. Creo que ha encontrado un camino en el cual dentro de ese núcleo logra reforzar sus propias necesidades, sus propios deseos y sueños, y los puede transmitir y a su vez recibe la devolución de parte de esos seres amados. Pero, 2 puntos. Este esquema en el que nos obligan a vivir poco menos que en un estado de crisis absoluta en el criterio de la violencia, del desentendimiento, de la desaprensión, de la desinformación, de la pérdida de empatía, de los odios llevados al extremo de que uno ya no sabe ni siquiera por qué está odiando, pero bueno, está de moda, vamos a seguir odiando, hacen que cuando el ser humano llega a un punto en el que descubre que su entorno no es el que de golpe le permite, no solamente a él, sino a los demás miembros de ese entorno, comenzar una etapa de crecimiento, digamos, espontáneo, pero a la vez dirigido hacia un objetivo que no es otro que encontrarse a uno mismo, ese famoso ¿quién soy yo? ¿Qué es el yo soy? Bueno, ahí es donde uno busca la soledad. Ahí es donde tristemente te alejás. Yo lo hice por ya de hace bastante tiempo, vivo solo en una casa rodante. No es que esté desconectado del mundo, pero intenté reforzar en mí las capacidades de captación, porque entendía, y en un determinado momento de la vida de todos, es como que te salta una chispa, que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Fue como un fogonazo. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Estoy escuchándome a mí mismo diciéndome cosas.
¿Me estoy volviendo loco? Empiezan las coincidencias, se coordinan las cuestiones. Vos decís, pero esto no puede estar pasando. No, pero hay causa y efecto. Sí, ¿cuál es esta causa? ¿Cuál será el efecto? Y en esa búsqueda encontramos que somos seres individuales, indivisos, que convivimos en colectivismo, pero es un colectivismo que no nos permite ser nosotros mismos. Sí o sí nos lleva de la nariz a conformar esquemas en los cuales nos sentimos desubicados y muchas veces con una impotencia que no sabemos cómo salir. Entonces yo creo que la toma de conciencia, partiendo de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Dónde encuentro la solución? Y si la solución es alejarse por un tiempo, aunque sea, yo no digo que todos tiren a la basura una vida completa, no, todo lo contrario, esto te ocurre normalmente cuando estás entrando en eso que dicen, y que yo la verdad que no sé de dónde salió, la tercera edad, que es cuando empezar los balances, ¿viste? A partir de los 50 años que dicen esa es la bisagra, ¿viste? Y a partir de ahí todos dicen, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué es lo que no hice? ¿Cuáles son los sueños que no me he puesto a funcionar y he querido cumplir? Bueno, a partir de esa toma de reflexión, tomarse un tiempo para uno. Aunque sea vos decís, bueno, mira, me voy a un viaje corto, salgo en bicicleta, no sé, el caso de la Casa Rodante es maravilloso porque tenés una actitud de vida perfecta, con todos tus elementos, pero en el lugar donde vos elegís parar, y empezás a conocerte y ahí a partir de todo eso se empieza a despertar y uno un día se ve al espejo y dice, ah, eras vos, ahora sé quién sos vos. Y a partir de esa hermosísima charla, de ese diálogo en el que nos amamos porque nos conocemos, yo creo que el humano no se ama en general a sí mismo, básicamente porque no se conoce y está influenciado en la imagen que los demás proyectan y le dicen, vos sos así, vos sos asá, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y no te salgas de ahí porque las vías están perfectamente colocadas, yo siempre pregunto quién las puso, pero las vías están ahí, y tenés que circular por esa vía donde quieras cambiar las paralelas, quédate tranquilo que vas a descarrilar. Y el miedo te hace olvidar quién sos y Oye, la búsqueda Julio, de tu propio... a propósito de lo que estás hablando, y para personas que nos pueden estar escuchando, viendo y que trabajan o están en otras cosas, ¿no hay posibilidades de desdoblarse como se plantea, en el fondo de ver que uno funciona como actor en esta vida con distintos roles, pero también observarse y ser espectador a su vez? Yo digo que el trabajo hay que abandonarlo directamente. El trabajo viene de Tripolio, el látigo con el que se azuzaba a los esclavos en el antiguo Imperio Romano. Trabajo en general significa sacrificio, hay que sacar la palabra sacrificio. No puede vivirse una vida de sacrificio porque no se está viviendo correspondientemente. Se está navegando o, como dicen los sabios, remando en dulce de leche, ¿no? Que es rico, pero te puedo asegurar que no es divertido remar en un barco en un mar de dulce de leche. Por lo tanto, la visión de uno tiene que ser dentro de la propia expectativa de lo que uno cree que es. Y a partir de lo que yo creo que soy, me creo como creo que soy. Soy mi creación. Sí, correcto. Por eso insisto en que la palabra Dios nunca está mejor puesta que cuando nos la incorporamos y asumimos nuestro rol de Dios. Porque no es el viejito de barba, yo lamento que mucha gente por ahí se va a sentir molesta con esto, no es el viejito de barba de la Capilla Sistina. El gran poder, cuando nos dicen que estamos construidos a imagen y semejanza, eso lo tomamos en cuenta desde que se dividen las dos primeras células en la panza de nuestra mamá. A partir de ahí nos creamos como seres espiritualmente absolutos e independientes. Dependeremos físicamente en una primera etapa en la que como papis y cuando hemos sido bebés se nos ha cuidado, se nos ha amado, somos la idolatría de la familia. Hasta que llegamos a la adolescencia y ahí correte porque el que te consideraba el ídolo de Marvel, resulta que ahora sos el enemigo público número uno y el peor de todos los peores. Pero eso es la búsqueda, eso es que tenemos atado al cachorro y lo tenemos con una cadena en una cucha cuando en realidad le tenemos que dar la posibilidad de ser fuerte y salir. No nos dieron esa oportunidad a todos. Esta es una humanidad dominada por los mismos grupos de poder institucionales, con esas grandes infraestructuras que indican que la vida tiene que ser de cierta manera. Si tomamos realmente conciencia y entendemos de que eso es una forma de dominio, bueno, ahí empieza la búsqueda de la libertad. Y la libertad se consigue en uno, porque es muy difícil arrastrar la familia a una cosa que uno le entiende para sí mismo, pero que además la tiene que compartir. Entonces, empezar a dividirse, básicamente,
darse tiempo para todas las oportunidades, bueno, no todo el mundo lo logra, porque a veces el propio trabajo te lleva a una esclavitud indirecta que te hace irte de tu casa a las 4 de la madrugada y volver a las 10 de la noche, no te Ahora, queda mucho tiempo. muy importante entonces con lo que dices, conectarse un poco a los dones, los talentos, un poco lo que están haciendo mucha gente joven hoy, ¿no? Es que ahí está la realidad, ahí está la verdad. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi virtud? ¿En qué son? Yo esto lo he repetido muchas veces, yo sé que más de uno, si ya lo he visto alguno de mis videos. El bisabuelo era abogado, el abuelo era abogado, papá es abogado, vos tenés que ser abogado. Y vos lo mirás y le decís, pues yo quiero ser baterista de rock and roll. Mirá cómo toco. Me aplauden de pie cada vez que toco con los chicos del barrio cuando voy ahí al garage y nos juntamos. No, queridito. Discúlpame. Acá hay un estudio formado y una tradición de familia. Vos tenés que ser abogado. Y el tipo termina siendo un fracasado. Cierto. Puede ser el mejor de los abogados, pero no es su vocación, no es su verdadero yo, el sentido de su vida. Por eso los padres tenemos que estar muy atentos ante las reacciones de nuestros hijos y las búsquedas del poder individual, que lamentablemente se aplaca con la escuela. El sistema educativo está conformado para aplanar, todos igualitos, nadie mejor que el otro. Y si sos un tipo especial, correte, de cualquiera de los dos límites. Si sos el nerd o el inteligente, te van a fajar en los recreos porque vos no te da para andar peleándote. Y si sos el peleador y sos el busca, muchas veces lo sos porque estás harto de que te traten como un ser infradotado. Vos querés ser vos y te meten ahí como en una cárcel, con celadores, con director, con un patio en el que todos se reúnen y se matan entre sí. Este sistema ya llegó a su límite, ya llegó a su límite. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es empujar un poquitito y se va a derrumbar como el mejor, porque es un castillo de naipes, no tiene ningún tipo de asidero. Y eso se va a permitir en el momento que cada uno de nosotros, o cada uno de los que conformamos esta bellísima humanidad, decidamos ser nosotros y no lo que nos imponen hacer. Y ahí la cosa seguramente va a cambiar y para bien. Sí. Eso justo iba a ese punto que tú estás planteando, que el sistema está agotado, ¿no? Esta sociedad está agotada y hay que construirla prácticamente de cero, con creatividad, con aspectos nuevos en la educación, en la salud, en la política, etcétera. Tú en ese sentido eres bien positivo, ¿no? O sea, es decir, tú hablas de que podemos salvarnos de la autoaniquilación y construir algo mucho más potente, ¿no? ¿Qué te parece? Lo sé porque lo vi. Perfecto. No lo hemos planteado, pero aquellos que ya me conocen tienen claro quién soy, de dónde vengo y cuál es mi trabajo maravilloso, mi tarea bellísima que estoy desarrollando en este momento. Pero el hecho de que yo provenga de quinta dimensión me da un montón de pequeñas ventajas, si se pueden llamar de esa manera, ventajas de las cuales no puedo hacer uso. Porque yo he borrado mi línea de vida, por lo tanto la estoy construyendo de nuevo. Mi contacto con el supra-yo de quinta dimensión lo tengo. Nadie lo pierde. Es como decir, me desenchufo de mi supra-yo de cuarta dimensión. No, para nada. Cuando uno ya viene en viaje de regreso, puede volver cuando quiera, pero no por el mismo camino. Hay que construir un nuevo camino. Por lo tanto, no existe el futuro. Lo que existe es el presente en condiciones de manipulación propia. Y a partir de ahí, de la construcción diaria de nuestro futuro, a través de un presente controlado, maravilloso y positivo, lo que sigue por delante está controlado, es maravilloso y es positivo. Ahora, si nos dejamos llevar por esto que nos dicen, va a explotar. ¿Qué pasó el 24? ¿Qué iba a pasar, Edgardo? ¿Te enteraste? Se iba a destruir la humanidad. Hasta alguien de Alemania, siendo un funcionario, tipo, salió diciendo, van a ver lo que sucede a partir del 24. Pues yo te aclaro, no sé cómo están las cosas en Chile, pero acá está todo bárbaro, ¿eh? No escuché la bomba, no vi nada, el pulso magnético. ¿Qué les pasa? Hay un par, que son unos cuantos, que les encanta meter barullo a la gente en la cabeza y les gusta confundirlo, ¿entendés? Y por otro lado nos tienen dominado con lo que yo mencioné al principio, que es el dios dinero. Yo fui uno de los promotores aquí en Argentina de las clubes de trueque, de la red global de trueque de intercambio. Deja de interrumpirte un poco, después quiero hablar de ese tema que es muy potente, que es el tema del dinero. Pero ya que tú tocaste el tema, explica un poco para los que no te conocen. Tú planteas que vienes del año 2009-86, ¿no es cierto? De alguna forma, o que lo viviste. Cuéntanos un poco toda esa historia tuya que es tan apasionante y tan potente. El portal que me permite ingresar a lo que sería la tercera dimensión
corresponde precisamente al año 2986. En el año 2986 nuestro planeta ha logrado una capacidad de crecimiento, de empatía entre los seres humanos, de desarrollo físico, espiritual. Han desaparecido las instituciones, ha desaparecido el dinero como tal. En ese portal yo ingreso y a partir de ahí deviene un viaje espacio-temporal dentro de la línea de tercera dimensión. Por eso digo, esa línea se borró para mí, que es la línea material, y en ese salto ingreso como alma pasajero en el Julio número 1, que había nacido de su mamá maravillosa, que tenía su familia, etcétera, etcétera, pero era el yo mismo en el pasado. Cuando uno hace eso, que es la famosa resurrección, es la forma como reingresas a tu cuerpo y retomas a través de la mayor o menor capacidad de conocimiento que traes del futuro, lo retomas en el cuerpo del pasado y permitís un avance mucho más rápido en una nueva vida, reconstruida naturalmente, porque el Julio chiquitito de 9 años nunca había desarrollado su vida, la desarrolla en conjunción con el Julio que viene de quinta dimensión. Pero eso no sucede a enorme mayoría de gente. No hay, la importancia que tiene todo esto, Edgardo querido, es la toma de conciencia de que podés y sos eso. Porque mucha gente dice, a mí me cambió la vida después de un sueño, otros después de una operación, como me pasó a mí, que tuve 2 fallecimientos, resucitación. Estuviste en coma, ¿no? Claro, sí, después tuve un segundo coma a los 14 años que duró 15 días y a partir de ahí salí con un cerebro que no me entraba en la cabeza, pero fue la reincorporación de un mecanismo de conocimiento y tuve que subdividir mi alma y mi espíritu de quinta dimensión en 7 clones. ¿Cómo El así? sistema de clonación también lo tenemos, hay gente que más de una vez posiblemente te ha dicho, Edgardo, te vi el otro día, te saludé y no me diste ni 5 de bolilla, y vos decís, ¿dónde me viste? En tal lugar. No, yo no era, pero eras vos. No, yo no, eras vos. Entonces aparecen gemelos en diferentes lugares y la gente dice, pero que no pasa nada, no le des bolilla. Parambope. Hay un montón de material humano, espiritual, que nunca se desvaneció ante la mentira, sino que todo lo contrario, se solidificó. Entonces nos dijeron, no reencarnamos, primer mentira. No resucitamos, segunda mentira. El único que puede resucitar es Jesús. No, Jesús y todos nosotros. Ahora, ¿por dónde va todo eso? Toma de conciencia. Conocimiento y conciencia empiezan ¿con qué? Con tu voluntad, con tu necesidad de saber quién sos y de cómo te proyectas. A partir de ahí, vas mucho más atrás. Y yo ya sí, ahora tengo la capacidad de saber que soy sirio pleyadiano, que llegué acá aproximadamente hace 12.000 años, la cantidad de vidas que desarrollé, mi enorme amistad y hermandad con Micael Sananda, conocido con el personaje de Jesús que el Cristo, y tantas cosas que todos me quedan mirando diciendo, pero vos, ¿qué te fumaste, hermano? Digo, yo no me fumé nada, yo sé quién soy. Y si me creen o no me creen, Dios los bendiga. Ese Dios en el cual yo no creo, yo creo en el verdadero Dios, que es mi amigo Edgardo, que me está proponiendo una hermosísima instancia, y yo sé que desde el amor y desde la capacidad propia podemos llegar a ser amigos y por qué no hermanos. Esa es la verdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, hoy lo empiezo a amar a mi querido Edgardo y a todos aquellos que nos iremos conociendo, más los que ya conocí. Es tan fácil vivir en este esquema, hermano. Dime, Julio, ¿tú tienes recuerdos frescos del año 2986? ¿Tienes sí, todo muy vivo? Absolutamente. ¿Qué y de todo lo que sucedió a partir del día de hoy, pero en la línea de tiempo en la que yo tuve acceso. ¿Cómo es eso en términos más concretos? ¿Qué significa? La línea de tiempo es la construcción diaria que haces de tu vida. ¿Cuáles son los elementos que te van sumando para ser el Edgardo que vos querés ser? Separándolo del Edgardo que te obligan a ser. Ahí tenés la realidad colectiva, que es la que te obliga, y la realidad personal, que es la que vos querés crear y que normalmente entra en choque. En esa sumatoria, yo tuve 13 vidas de intercambio entre cuarta y tercera dimensión hasta que llegué a la evolución de quinta dimensión. Hay mucha gente que dice, ahora nos vamos a la quinta dimensión, ya pasamos a la quinta dimensión. Digo, ¿cómo miércoles hacen? El edificio tiene 6 pisos, ponele. Primero, segundo, tercero, quinto, ¿te olvidaste un piso? ¿El cuarto? ¿Qué es la evolución? ¿Cómo crece un árbol? ¿Es una semillita, un retoño y de golpe, ¡pum!, una secuoya? No. El verdadero proceso de vida es el que nos permite ir creándonos, creyendo en nosotros, intentando ayudar siempre al servicio del otro, porque esto es una enorme cadena.
Y la cadena, los eslabones, no están sueltos en el aire. Se conectan con el que sigue y se conectan con el que venía detrás. El día que el eslabón se corta, chau, fuiste, se acabó la cadena. Hay dos cadenas más chiquitas. En eso, en esa toma absoluta de realidad, uno va construyendo el futuro a través del presente. Entonces, a mí que venga uno y me diga, va a explotar el planeta dentro de 3 años, yo le digo, ¿y vos cómo lo sabés? ¿Estuviste dentro de 3 años vivo? No, porque sos Nostradamus, sos Benjamín Solari Parravicini, contame, a ver cómo viene la historia. Porque ninguna de las profecías se cumple. Solamente se cumple cuando nosotros creamos dentro de la profecía que es una visión por encima de la realidad. Profesar, decir por encima de la palabra. Y todo el mundo dice, explota el planeta. Che, bueno, sin ir más lejos, el 24 se acabó la Tierra, ¿se enteraron ustedes? No. Y esto fue difundido con los TikTok, se difundió a nivel mundial. Entonces, básicamente, el saber nuestro origen, el saber el por qué estamos hoy y ahora haciendo lo que estamos haciendo, de qué manera eso nos produce la suficiente felicidad como para sentirnos bien, nosotros con nosotros mismos y a su vez proyectarlo a los demás. Y eso va creando maravillosamente un entorno positivo. Yo esto lo dije también hasta el cansancio, yo ya no utilizo 2 signos matemáticos, ni la resta ni la división. Para mí todo es suma y multiplicación. Cuéntanos un poquito, Julio, enséñanos un poco, porque hoy se habla, tal como tú decías, mucho de dimensión, de frecuencia, etcétera, pero yo creo que pocos sabemos quizás en la profundidad. ¿Cuál es la tercera, cuál es la cuarta y cuál es la quinta dimensión o frecuencia vibratoria? En principio, yo siempre utilizo el ejemplo del árbol, ¿no? El árbol es la mejor presencia dimensional que tenemos enfrente nuestro, porque desde una semillita hasta una preciosa mole de madera y ramas y hojas y frutos de 10 metros de altura, en el transcurso de una X fracción de tiempo hubo un desarrollo. Cuando hablamos de dimensiones hablamos de tamaños, ni más ni menos. Yo en quinta dimensión mido arriba de 3 metros y medio relacionado con el cuerpo que tengo acá, que son 1,80 m. Mi alma, mi esencia, en principio energética, es, por supuesto, 3 veces más grande que la que tengo ahora. Por lo tanto, ¿qué se supone? Que si yo viajo en el espacio-tiempo y llego acá, mi alma tendría que yo ser en este momento un gigante de 3 metros y medio. Seguro que consigo trabajo en un circo, pero no creo que me pongan en el papel de que vengo de ningún lado. ¿Qué hago? Me subdivido en clones. Otra de las locuras. ¿Qué pasa con los clones? Bueno, eso lo trataremos en otro momento, porque tiene también eso es parecido a las dimensiones paralelas también, ¿no? Las dimensiones paralelas ya son construcciones propias. Son situaciones en las que preferís, decidís y obrás en consideración a todo aquello que te pueda importar, pero que no lo podés hacer simultáneamente, salvo que lo hagas simultáneamente. Con un solo cuerpo no podés. Con una sola visión de la historia no podés. Esto es como tratar de leer 3 libros a la vez. No, tenés primero uno, después otro y después otro. No podés leer los 3 a la vez. Pero si considerás 3 formas de visión que se conectan con una misma, que cada una tiene su espacio, tiene su contenedor, que no se mezclan entre sí, pero que en un determinado momento podemos tener acceso de ida y vuelta a cada una de esas, y ahí es donde aparece el maravilloso milagro de la vida, que somos mucho más de lo que se nos ha indicado que somos. No somos una porquería perdida en el tiempo-espacio, todo lo contrario, somos la última etapa de la evolución de aquello que se considera ser humano como el ser más evolutivo y de la cima de lo que significaría la historia de la vida en todo el multiverso, porque ya ni siquiera hablamos de un universo, ya hablamos de multiversos, y en los multiversos, las vidas paralelas, etcétera, etcétera, etcétera. Las dimensiones varían naturalmente como varían las frecuencias de radio o las frecuencias de cualquier elemento electrónico. Y si yo sintonizo 98.5, simultáneamente no puedo sintonizar 95.2, porque son 2 frecuencias diferentes, amplitud de onda AM, frecuencia modulada, la frecuencia de la onda. Eso lo tenemos en electrónica básica. Sí. La tercera dimensión es la que estamos habitualmente. La cuarta dimensión, se puede decir de alguna forma, es una dimensión no física, ¿no? Es cuando estamos en sueños, cuando estamos durmiendo, cuando vamos a otros campos vibratorios, pero sin el cuerpo físico, ¿no? Es el supra-yo, es la entidad vibratoria que conduce. Nosotros somos títeres de nosotros mismos. Muchos dicen mi ángel de la guarda.
Yo te diría que te hables a vos mismo, porque en definitiva, tu ángel de la guarda sos vos. Los ángeles no pueden intervenir por la simple orden de decreto universal que dice que nadie puede invadir el estatus del otro. Así como yo reencarné en mi cuerpo, no puedo reencarnar en el tuyo, Edgardo, porque eso es posesión. Y esa posesión significa que estoy invadiendo un fuero que no me corresponde. Ninguna entidad superior baja a querer indicarle al otro, que es inferior, cómo debe hacer lo suyo, porque no le está respetando su libre albedrío. Así como nosotros no nos ponemos de rodillas frente a un hormiguero y le decimos a las hormigas lo que tienen que hacer, y las hormigas de hecho no nos van a entender, porque ni siquiera hablamos el mismo idioma. El ser que llega desde su evolución a un punto superior y siempre atento a su crecimiento, porque él va dejando huella, y sobre esa huella vibratoria se van pegando otros y se van armando las hermosas cadenas que permiten que todos estemos no encadenados, sino unificados en un mismo criterio de evolución. Un pájaro evoluciona de una manera, una hormiga evoluciona de otra, un ser humano evoluciona naturalmente de otra. Entonces, cuando intentamos creer de que desde arriba nos están diciendo, nos están guiando, en realidad lo único que hacemos es estimular nuestro propio yo. Lo que pasa es que no creemos que esa sabiduría provenga de nosotros. No entendemos que somos la gran enciclopedia multiversal que tiene todo el conocimiento de toda la historia de esta y de otras humanidades, que lo único que debemos hacer es entrar en acceso. ¿Y cómo entras en acceso cuando te dicen cállese la boca, vaya dirección? ¿Cómo entras en acceso cuando querés demostrar que podés hacer tal o cual cosa y la gente te dice, no, eso que querés hacer vos es imposible? Y ya te ponen el sello de que sos un tarado que le gusta ir en contramano de la corriente, y los que vienen a favor y los que vienen en contra terminan chocándose y todos ellos derecho a la catarata. No, este es el momento de salir del agua, de salir de la corriente y empezar a echar en el borde del río, de lo que fuere, y tratar de salir creando nuevas sendas e intentando en esa búsqueda encontrar cuál es nuestra verdad, cuál es nuestro verdadero rumbo. Entonces, las capacidades vibratorias son un simple crecimiento, como una gran pirámide, pero invertida. Arranca desde un punto, y desde ese punto va creciendo. Y a medida que va creciendo, requiere equilibrio. ¿Por qué? Porque la pirámide sigue apoyada en un punto. Y en ese punto, si no mantenemos el equilibrio, dado que la base, que antes se suponía base, ahora es la parte de crecimiento y altura, si no mantenemos ese equilibrio. ¿Y cuándo se logra el equilibrio? Cuando nos desprendemos del suelo. Porque si estamos apoyados en un punto, ese punto sirve para el pivote. Pero si nos elevamos, y ahí es donde viene esta hermosa época que estamos viviendo, querido hermano. Somos trascendentes, pero con ascensión. Podemos desprendernos de la capacidad material, que es esto, en la tercera dimensión, el sonido, los olores, la visual a partir de la luz, etcétera, etcétera. Los sentidos comandan. Ya pasamos a los suprasentidos y aparecen un montón de sentidos que ahora no los usamos porque el cuerpo no nos permite. Volar, desmenuzar nuestra materia molecular y materializarnos en otro lado, viajar a 5 veces la velocidad de lo que acá se considera que es la luz, y la verdad es un forté al lado de las verdaderas capacidades de traslado a través del multiverso. Estamos en una etapa de crecimiento y tampoco nos tenemos que apurar. A un chiquito que tiene 3 meses y todavía está tomando la teta o la mamadera, vos no le podés explicar la teoría de la relatividad de Einstein, porque seguramente se te va a quedar mirando, Gugu te va a decir. Déjalo crecer, déjalo evolucionar. ¿Y tú estás de acuerdo, Julio, con experimentar de alguna forma con los viajes astrales, con los sueños, etcétera, para ir como familiarizándonos con esta cuarta dimensión? Es importante que te transformes en tu propio guía. Por ejemplo, hay quienes dicen, vamos a leer tus registros akáshicos. Claro. Hay un verdadero peligro. Porque esto es como, bueno, te doy la clave de mi cuenta bancaria. Listo. Si tenés ganas, metete y fíjate cuánta plata tengo. ¡Me robaron! Le diste la clave. Cada uno de nosotros tiene una memoria profunda y ancestral, que es pura y exclusivamente nuestra. Si yo ingreso en el programa de esta computadora y le inyecto un virus informático o le cambio alguno de los registros básicos para que esta imagen que se está viendo como se está viendo se vea de otra manera, ya estoy invadiendo el fuero de la computadora. ¿Qué pasa con un ser humano? El ser humano tiene que autodescubrirse, no tiene que recibir ayudas externas de ciertas personas que incluso se consideran iluminadas, así como hay otros que lo hacen de muy buena voluntad y tienen la capacidad de hacerlo. Yo a esos los respeto, un chamán, por ejemplo.
todo lo que es el desarrollo chamánico, a mí me parece fantástico, pero son seres de una humildad, de una guarda, de una soberbia disminuida al 0,0 nada, ¿verdad? porque ni siquiera te quieren cobrar. En cambio viene el otro y te dice, dame un cheque de tanto y yo te voy a decir quién sos. No, ahí hay un error. Sí. Y después la lectura de quién sos es muy simple porque solamente hay estudios muy profundos de las capacidades del ser humano y de las características fisonómicas a través del análisis de la resonancia mórfica. Entonces yo veo una persona, yo no doy el ejemplo, ¿no? Si me quiero hacer el vivo en ese sentido, y tengo mucha información, solamente cómo es esa persona, cómo habla, cuáles son sus características fisonómicas, y las historias que uno puede desarrollar. Yo como guionista la he desarrollado a través de la tabla de Currán. La tabla de Currán, la tabla de todos los personajes que hay en cine y teatro. Si vos te conocés la tabla de Currán, quédate tranquilo que te estoy currando, como decía un amigo. Con la tabla de Currán te estoy currando. O sea, te estoy tomando el pelo y en definitiva, viste, Claro. no te va a servir. Si no lo descubrís y lo vivís y lo sentís, no pensar, sentir. Este es el momento de que a esta le tenemos que dar descanso. Ahora tiene que trabajar el corazoncito junto con el alma. Exacto. Entonces yo siento que lo que dice Edgardo, o vos sentís que lo que dice Julio, puede ser verdad o no. Si te vibra como verdad, bárbaro. Y si te vibra como que yo estoy chanteando o estoy diciendo cualquier estupidez, también está bárbaro. Es su resonancia, ¿no? Es la resonancia de cada uno, es la forma como el otro ve al otro. Ahora, si te pones a pensar en mí, y nunca me vas a descubrir, porque los caminos del pensamiento son tan infinitos, se mezclan entre ellos, que forman una maraña como el maravilloso símbolo que tenés atrás, que está ordenado a través de lo que sería la geometría sagrada, pero imagínate eso como un barullo de una lana que agarró el gato y a los 10 minutos decís, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo sigo tejiendo? Es más o menos eso. Y tú planteas también, Julio, querido Julio, que en el fondo el haber experimentar la quinta dimensión, ya uno ya no quiere estar en una tercera dimensión, porque es una maravilla, ¿no? Es absoluto. No hay forma de poder explicar a dónde vamos dirigidos. Y me encantaría que muchos de los que están viendo esto empiecen a trabajar en su yo para poder intentar saber si es que realmente vienen de una dimensión superior. Porque acá no es solamente el camino de la evolución. La evolución es un circuito que va, como el lavarropa. La ropa en el lavarropa un rato está arriba, un rato está abajo, después está al costado, después va para atrás, después viene para adelante. No es una línea recta la vida. Y todo aquello que nosotros consideramos que pueda ser modificable dentro de nuestro... Por ejemplo, yo ya lo he dicho, pero lo repito para los que no lo han escuchado nunca. Yo, el 1 julio fallece en soledad, muy importante, muy famoso, había desarrollado muchísimas cuestiones, pero solo y sin hijos. Yo decidí volver de nuevo a la vida. Ese ser ya cumplió con su parte paradigmática, pero yo quiero cambiar mi paradigma y en este momento he sido agraciado a esta altura de mi vida con 5 hijos, la mayor tiene 40 y mi su abuelo, la más pequeña, entre comillas, que es una tremenda mujeraza, tiene 18 años y yo feliz de la vida. Ahora yo trasciendo, pero junto conmigo trascienden 5 líneas que en algún momento nos vamos a cruzar en lo superior y nos vamos a encontrar. Hay mucha gente que me pregunta, che, ¿la familia puede evolucionar todas juntas? Yo voy a ver a mis nietos, voy a volver a ver a mi mamá, claro, pero los vas a ver con su verdadera esencia espiritual. Tu nieto va a tener un promedio de 25 a 30 años y ¿sabes qué? Tu mamá también, porque no existe la vejez en las realidades superiores que tienen que ver con la espiritualidad. Y ahí es donde no entendemos. ¿Qué es el espíritu, Julio? Uy, otra vez vuelta a la bulla. Si no sabes lo que es el espíritu, no sabes lo que significa la gracia de vivir. El sentirte como te sentís bien espiritualmente. Che, ¿qué espíritu tiene este tipo? Claro, por favor, ese tipo está vivo. No, yo sin embargo quisiera que todos estén felices como yo y la verdad me siento feliz de estar acá. No, esa persona necesita que lo abracemos, necesita que le demos energía, necesita que le pongamos el ejemplo de cómo entrar en su verdadera realidad de felicidad. Pero la felicidad es una construcción, no es una cosa que nos regalaron o nos sacamos en una rifa. Y no tiene que ver con lo material. Lo material sí te ayuda, ¿sabes qué? Yo quisiera tener mi casa rodante arreglada, full acero, pero como está ahora me permite seguir viviendo y sé que en corto plazo la voy a arreglar. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de hacer algo, me da la oportunidad de cambiar. ¿Va a venir un sacrificio? No, va a venir una verdadera necesidad de accionar y ver los resultados a medida que ocurren.
Esto como haces una estatua, como cuando pintás un cuadro, cuando creas una música. El proceso creativo es lo más maravilloso. Y eso es lo que se llama vida o camino. El camino de la vida, como dice el cantante. Y ahí está la historia. Llegás a un punto y no te vas a quedar ahí. Vos vas a querer. Y lo que está allá al fondo, eso se llama utopía. ¿Cómo? Utopía. No sabés lo que hay ahí. Pero acá en el mapa dice, sí, pero ¿quién dibujó el mapa? Vos dibujás tu propio mapa. Dibujá tu propia trayectoria. Tardá el tiempo que quieras tardar. ¿Cuánto tardo en hacer 100 metros? Y si vas de rodilla y caminando con los dedos, podés llegar a tardar 2 días. Si vas en la moto, tardás 20 segundos. Sí. Cada uno va a elegir el vehículo, la velocidad y la forma, pero la idea es que esa utopía deje de serlo. Y cuando llegaste, sos el tipo más feliz del mundo. ¿Cómo no lo vas a hacer si es un logro obtenido? Como el que sube al Everest. ¿Cómo terminan los que llegan allá arriba? Algunos, lamentablemente, muertos. Pero el que logra sobrevivirlo es una etapa de su vida que nunca, nunca se va a olvidar. Y es eso, nada más que eso. Tú también, Julio, hablaste algo ya, pero que nosotros somos nuestro propio ángel en el fondo, pero entiendo que también tú hablas de los guías espirituales, de los guardianes, y de alguna forma también, bueno, podemos entrar a esos 3 puntos, quizás, de la canalización. Hoy se habla mucho también de las canalizaciones, mucha gente dice que está canalizando. ¿Hasta qué punto tú crees que es tan real, no es tan real? Bueno, tú mismo planteas que yo entiendo que con Micael es una canalización tuya también, ¿no? No. ¿No? Ah, ya. No, pero, en absoluto. Sí. Es un ¿Perdón? encuentro real y concreto como estoy teniendo ahora contigo. Ah, maravilloso. No es canalización. Maravilloso. Pero no sé si nos puedes explicar, ¿existen guardianes de una forma con lo que está sucediendo hoy día? ¿Qué pasa con las canalizaciones? ¿Nos canalizamos a otros seres o nos canalizamos nosotros mismos en otras dimensiones? ¿Cuál es tu visión? Primero, uno tiene guardianes cuando está en peligro. Ya. Yeah. Si consideras que estás en peligro, vas a crear, de alguna manera, una entidad guardiana que te permita desde lo incontrolable encontrar esa necesidad de seguridad que en general todos tenemos, producto del miedo y de la alerta no concretada. O sea, el que cree que tiene un guardián es porque realmente está en estado de indefensión. Punto 1. Punto 2. Canalizar significa que una entidad mayor utiliza tu vehículo, que sería en este caso la psicografía o la mente o lo que cada uno pueda llegar a decir o a través de la palabra, etcétera, etcétera. La pregunta que yo me hago es cómo hace. Primero porque no puede invadir. Por ley de libre albedrío y orden universal, nadie puede utilizar a otro ser para ninguna sensación que tenga que ver con una invasión. En definitiva es utilizarlo. Segundo, si son seres superiores, ¿para qué te necesitan? Yo canalizo a Dios y Dios me dijo tal cosa. Y yo me pregunto, ¿qué clase de Dios necesita una persona de 45 años con serios problemas evidentes? Porque cuando uno mira, observa diferentes tipos de esquizofrenia. Ya el personaje de la tabla de Currán a mí se me planta acá y me dice abajo, las letritas me dicen, este tiene esto. Bueno, en el mismo canal que yo pude participar con Mariano Sorensen, perfecto. A mí ya me hicieron 3, maravilloso Mariano, un gran amigo, y ahora quiere ir por un 4.º reportaje. Debo ser uno de los pocos tipos que lo repitieron, porque la gente, no sé si se llama así, compró el mensaje que yo daba y lo compró desde el punto de vista de la honestidad propia, de la sinceridad con la que digo la cosa, y como me frego en el ridículo, que me digan lo que me digan, la verdad me entra por acá y me sale por acá, gracioso. Claro, pues si yo me voy a poner en ser lindo, no andaría con la lana suelta como si fuera, como se llamaba el tipo del Señor de los Anillos, Gandalf. Gandalf, sí. Me han tratado de Gandalf 1000 veces. Entonces, la pero canalización... Igual tiene una protección en el pelo, ¿ah? Sí, y además son antenas. Sí, son antenas. Sí. El aborigen sabe mejor que yo que lo que estoy diciendo es así. Sí. Entonces, ¿y qué va a pasar cuando uno dice, en la canalización me dicen tal o cual cosa? ¿Quién te las dice? En general es no creer en la propia capacidad de conexión supradimensional que todos tenemos. Todos creemos que estamos vivos solamente en esta tercera dimensión, cuando no es así. Estamos conectados hasta la 12ª en esta primera etapa. 12 primeras dimensiones palpables y comprobables.
Si Jesús, mi querido Micael, está trasladándose en este momento y trabajando espiritualmente con una velocidad y una magia maravillosa, y está pasando de sexta dimensión a séptima, que a mí venga una persona y me dije, me llevaron a la novena dimensión y volví de nuevo. ¿Y cómo era la vida en la novena dimensión? Ah, los autos eran de una... ¿Qué autos? Si dejamos de tener presencia física a partir del final de la quinta y la entrada en la sexta, somos resonancia mórfica propia, creamos el cuerpo, la forma, la velocidad, el tamaño, y a donde queremos ir lo hacemos en forma instantánea. Ahí es donde empieza a funcionar el verdadero Dios en nosotros. Estamos en camino a encontrar nuestra divinidad. Pero ¿qué pasa? Pero ¿por qué te va a elegir una entidad que no sabes con seguridad si es? ¿Se sentó delante tuyo? ¿Habló con vos? Como yo conté mi primer encuentro con Micael, que estuvimos hasta comiendo. Yo hablaba y mucha gente siempre me carga con el peto a arvejas con cebolla, que era lo único que tenía porque estaba en un estado de pobreza y de miseria absoluta, viviendo amenazado de muerte con 10.000 batifondos. Y el tipo se materializa físicamente, que eso es lo que yo nunca termino de emocionarme y agradecerle. ¿Cómo no fue? llegó ¿Apareció en un momento dado? Se construyó acá mismo, al lado, en este asiento que tengo acá en la casa rodante. Tuvimos 3 horas conversando y a partir de ahí tuvimos cientos de encuentros. Yo no cuento la mayoría de los encuentros que tengo con él, salvo aquellos que apoyen una cierta irrealidad, y aquel que no tenga la suficiente fe, uno se la refuerza. A mí me dice, mandale saludos a Micael. Yo no le puedo mandar saludos tuyos a Micael, tenés que mandárselo vos, construílo. Cuando él habló del espíritu de verdad, habló de un implante maravilloso, que no es un implante humano, no es la presencia de él en una estampita, y mucho menos entre esas 2 maderas sangrando y pidiéndole perdón como si fuera una basofia. Porque si eso es un Dios, poco respeto que se le tiene. El Dios se tiene que despertar en nosotros, y como él bien dijo, toma tu cruz y sígueme. La cruz es el sentido positivo, porque en realidad la cruz no era la que llevaba ahí, como se lo ve en el famoso, ay, no me sale ahora cómo se llama, cuando hace el camino hacia la crucifixión. Claro, el camino. El tipo llevaba una cruz como si fuera un signo más. Estas 2 maderitas no sostienen a nadie, por un lado. Él llevaba la parte de arriba de la T. La madera estaba clavada, el tronco tremendo, y esa madera, un travesaño con un agujero en el medio, se lo izaba y de ahí se lo colgaba. Entonces no era una cruz, era una T. Y acá todo el mundo representa la cosa como si es toda una maraña que se armó en 2000 años. Implantes mentales esos, ¿no? Tal cual, pero el implante de alma, el que nace en nuestro corazón, hace que vos, si yo en ese momento no hubiera tenido la firme creencia de que yo sabía que tenía un contacto con él, que en mis ya 60 y pico de años que tenía en ese momento, yo ya había llevado y había desarrollado escritos y hasta llevaba casi a finalizar una novela que se llama Micael, el hermano que vino del silencio. Mi hijo varón, el segundo de los varones, se llama Micael Alejandro, que significa quien como Dios, el protector del hombre. He llevado una vida con una conciencia de que yo sabía que lo conocía, más o menos desde cuando lo conocía, y me enfrenté a un montón de amigos sumamente religiosos a los que amo y respeto, y si tengo que ir a misa con ellos voy, y si tengo que tomar la hostia la tomo por simple amor y respeto, pero me decían que yo estaba loco, que era un hereje, y me rajaban de todos lados como diciendo, pero este tipo no, porque está realmente zafado. Y yo me enfrenté a eso, me costó casi toda mi vida sentir la fe constante de creer en mí y creer en aquellas cosas que me daban la pauta de que no estaba loco. Y un día lo tuve sentado al lado mío. Buenísimo. Y lo pude tocar y estuvimos conversando y él me habilitó ahí la memoria, me dice, vos ya tenés condición de poder seguir adelante, Julio, no sufras más, dale para adelante, estamos con vos. Me habló de la hermandad, me habló de Campana de Cristal, la nave insignia o planetoide en el cual en este momento mantenemos un enorme curso y está ahí cerquita de Chile, está por la zona de la Puna de Atacama, tiene 500 kilómetros de diámetro, los yanquis ya la pescaron, un círculo de 500 kilómetros, no saben qué miércoles hay ahí está Campana de Cristal o Crystal Bell, como ellos le dicen. Y empezar a despejar las mentiras. ¿Qué pasa con las almas? ¿Qué pasa con la resurrección? ¿Qué pasa con el rescate de almas? ¿Qué pasa con los rescatadores de almas? Ahí me descubro como un recuperador átmico. Bueno, es un tremendo tema ese, Julio, el que tú estás hablando, ¿no? Porque hoy día se está planteando que hay un gran rescate de almas y tú como un gran rescatador bajo ese punto de vista, ¿no? Somos una flota enorme. Yo soy uno más, un servidor más.
nos maneja, de pronto nos coincidimos entre nosotros con un cierto régimen militar de autogestión. ¿Cómo? Sí, militar, pero de autogestión. Nadie le ordena nada a nadie. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Tiene que haber órdenes, por una cuestión de jerárquica, como se utilizan normalmente los sistemas verticalistas, Sí. pero la gran hermandad de aquellos que vivimos en el estado átmico, crístico, nos manejamos en forma totalmente horizontal. Entonces, de pronto, un día se hace una gran operación luego de una gran catástrofe en la que se rescatan almas incorpóreas, naturalmente, porque los cuerpos han quedado abajo, muchas veces destruidos. Perfecto. Y resulta que lo tengo a Micael en la unidad de traslado interdimensional que está pegadita al lado mío. Y el tipo me saluda como diciendo, hey, Julito, acá estamos juntos. Si yo me quedo en la idea de que ese tipo es Jesucristo, me parece como que me sentiría un tanto chico. No, todos somos Jesús, porque el Jesús es el yo soy. Sí, En claro. definitiva, tomamos conciencia de quién somos y a partir de ahí tenemos una vida de milagros, que no son milagros, el milagro no existe. Él dijo siempre, el verdadero milagro es que ustedes crean en los milagros. No, el milagro no existe. Existe la acción materializada, la acción corporizada, la acción mentalizada, pero siempre acción. ¿Y cómo, Y modificamos. Sí, cómo ese rescate en la práctica, si uno pudiera visualizarlo en tu propia experiencia? correcto. ¿Cómo rescata un alma? Porque ahí, disculpa Cuando que te interrumpa, un minutito. No sé si viste la película Nuestro Hogar del chico Javier, ¿no? Ay, me comentaron, no la he Sí. visto, pero Es ahora que, acepto tu sugerencia y la voy a sí, buscar. no, tienes que verla, porque ahí se ve el rescate de almas, ahí se ve a dónde llegan las almas y cómo se sanan esas almas de nuevo para poder volver si es que quieren o seguir digamos, en otras misiones. Pero se ve muy bonito que hay como un hospital de almas donde no Qué funciona. lindo. Eso, por No eso la te vi, pregunto. no la vi. Me Tienes que verla. encanta, no la vi. Nuestro Hogar, sí. Seguramente debe tener mucho de verdad. Muchísimo, Por eso te muchísimo. preguntaba a ti cómo ha sido tu experiencia en esos rescates de almas. La experiencia es, yo creo que es uno de los momentos más maravillosos que un ser puede llegar a contar por el solo hecho de decir, estoy dando una nueva oportunidad a. Ah, ¿Por qué? Porque cuando trasciendes o mueres, no hablemos más de la muerte, porque la muerte no existe, es trascendencia. La muerte es para el que se queda, para el que ve el cuerpo inerte. Para el que trasciende, no hay ni vida ni muerte, hay trascendencia. correcto. Hay una nueva etapa que puede ser una vieja etapa a la cual se vuelve constantemente hasta llegar a la última instancia. Hasta ahí vamos bárbaro, nadie dijo lo contrario. ¿Qué sucede? Cuando vivís en un estado de conciencia, trascendés en conciencia. Son esa gente que muere con una sonrisa y abrazado a sus seres queridos, o aunque esté solo, en la seguridad de que hizo lo imposible para llegar a cumplir con todas sus metas de vida. En ese estado de conciencia, el alma y el espíritu trascienden juntos. Yo digo siempre que es como un huevito que flota, en el cual el alma, que sería la yema y la clara, está dentro y el espíritu la rodea con una cáscara fuerte, que no es otra cosa que el conglomerado de conocimiento que ese ser ha logrado. Ahora, cuando no estás en estado de conciencia, cuando es un accidente que perfectamente puede estar tu cuerpo y tu estado en alma en conciencia plena, pero no, tuviste ese accidente y hay una especie de violencia en la trascendencia, o una enfermedad que de golpe se destapa de un día para el otro y los miedos te tapan el estado de conciencia y entre esos miedos sentís la horrible sensación de que vas a morir y no sabés qué pasó, qué no hiciste, por qué, la familia. Es todo un estado complejo. Cuando el espíritu y el alma trascienden en forma separada, normalmente el espíritu sale primero y el alma sale después. O sea, el ser está en un estado de letargo que ve cosas, observa la pantalla enorme con la cantidad de situaciones que le ocurrieron en la vida, aquellas que marcaron pautas. Es esa famosa película que dicen los que volvieron, que pasó mi vida delante mío a toda velocidad, con todo eso. Bueno, bárbaro. El espíritu se separa primero. ¿Por qué? Porque es la guía. Es el software. Es el que te va programando el estado cuando el alma sale del cuerpo, que son esos famosos 200, 300 gramos que el cuerpo pierde de peso. Los rusos lo midieron hace muchos años y se pudo incluso fotografiar el momento en que esa nube maravillosa, lumínica, abandona el cuerpo y el cuerpo está en estado de inercia. El vehículo dejó de tener motor, nafta, listo. Es un pedazo de carne. Ahí no está nuestro ser querido. Ahí están los restos, como bien dicen, los restos de. Es lo que quedó de. Lo otro está en otra instancia. En ese momento,
esas entidades intentan encontrar el núcleo de regreso, que son los canales con los cuales se combinan y llegan a los puntos de trascendencia, como es en el caso de nuestro planeta. No es solamente campana de cristal, sino que hay muchísimas más elementos planetoides que sirven como una especie de transición. La mayoría llega en forma directa. ¿Por qué? Porque ya conocen el camino de regreso, ya saben, y se conectan con su supra-yo que los está esperando del otro lado de la puerta, que es ese ser de blanco que normalmente se presenta y que muchos creen que es Jesús. No, no, no. Esa es la entidad supraátmica que todos nosotros construimos y que nos da la bienvenida. Después, si lo querés conocer a él y a toda la banda de atorrantes maravillosos que conforman la creación, aplauso, porque se van a encontrar con sorpresas bellísimas y con seres maravillosos y se te van a caer todas las dudas que tuviste durante todos los años de esta y todas otras vidas, no importa, pero no vayamos por ahí. ¿Qué pasa con las almas perdidas? ¿Qué pasa con las que quedan en un estado de limbo, en un estado de confusión y encima están separadas de entidades espirituales? No es fácil que el espíritu recomponga su energía para entrar en el alma e intentar retraerla o contraerla. Sin embargo, tampoco el alma tiene la capacidad de reconocer a su espíritu. ¿Por qué? Porque suponete en una catástrofe donde hay miles de muertos simultáneamente, miles de trascendidos, con miles de espíritus y miles de entidades átmicas, que son, para representarla gráficamente, como si fueran bichitos de luz, pero 10 veces más grandes. Es una entidad que flota como un punto de luz profundo que va emitiendo rayitos alrededor, y cuando va llegando a los extremos, los rayitos de esa enorme blancura del núcleo comienzan a transmutarse en colores dependiendo de las capacidades y de los miedos, entre comillas, que no son miedos, pero son inseguridades que esa entidad, que es una memoria enorme, está teniendo por encontrarse fuera del ámbito corpóreo que hasta ese momento la tenía abrigada. Claro. Es como un chiquito, un bebé que lo tirás a la calle y mientras llueve, entre la lluvia, el frío, el horror de sentirse solo y abandonado, y en ese socorro, la unidad de intercambio interdimensional, que nosotros la denominamos Alfa 21, porque están vibrando con la entidad del siglo XXI, cada unidad, digamos, de transporte, o Merkaba, como se decían en las viejas tradiciones, están creadas por y para nosotros. El único que puede conducir mi nave soy yo, porque está hecha e integrada espiritualmente a mí, se maneja desde el punto de vista mental, existen ciertos registros. La nave encuentra, y a través de lo que yo llamo el embudo mágico, porque ahí está la magia que uno, si la quisiera explicar, perdería el tiempo. Ni siquiera me la explico a mí. Ahí está la divinidad, ahí está algo, creó esa instancia que yo pueda utilizar como vehículo y que hace, empieza la integración y la absorción, y cada uno de esos elementos átmicos ingresan a la unidad, no tienen una identificación absoluta, como puede ser un cuerpo humano, que se diferencia por peso, forma, edad o como queramos. Por lo tanto, ingresa en la vibratoria derecho a un canal plasmático, si lo queremos llamar así. Plasma es una palabra chiquita que le queda a eso. Es un compuesto que permite mantener en separación, como si tuviera una enorme burbuja, a cada una de las entidades átmicas. En general, cuando es así, se emite una radiación a una cierta frecuencia que el espíritu la puede pescar, porque el espíritu en su momento fue el conductor de nuestros sentidos físicos. Espiritualmente teníamos un mecanismo de comprensión supradinámico que permitía que nosotros tuviéramos contacto con sensaciones y las tradujéramos a través de nuestro corazón o nuestro alma, o incluido nuestra mente, que era un poco también el receptor del estado primario de la cosa, ¿no es cierto? Y el espíritu entiende que tiene que dirigirse. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo navega? ¿Cómo se puede entender que una entidad poco menos que invisible, porque en realidad es una frecuencia vibratoria en la nada absoluta y el todo absoluto, los dos relacionados? Perdónenme, pero no tengo palabras para poder explicar esto. ¿Cómo hace para ingresar y encontrar su alma correspondiente? Y cuando no se encuentra, el alma contiene lo que llamamos un archivo en la nube. Tal cual, la computadora es el mejor ejemplo de un ser humano. Software, hardware, y la memoria, y el sistema de procesamiento, y todo lo demás. Bueno, perfecto. Se puede recuperar la información espiritual y volvés a la siguiente vida, porque tenés que volver sí o sí, en general con algún estado de discapacidad. Ese estado de discapacidad te da una enorme pureza, porque tu alma es alma pura, sino que me digan un chiquito Down o una chiquita Down, sino es lo más maravilloso en todo el sentido del criterio de la palabra amor. Algunos dicen, se puede volver como animal, y el animal es todo alma. Ánima
animal, ya está. ¿Y cómo los hindúes lo tienen claro? ¿Por qué se vuelve con un animal? Cuando vos tuviste una trascendencia conflictiva, el animal ¿qué hace? Recupera amor, recupera tendencias de creación y de propia vida. ¿Y qué recupera también? Su espíritu. Y vuelve a trascender, pero ya reforzado con su propio espíritu. Es apasionante. Yo te pido, por favor, interrumpime, porque yo te puedo estar hablando de esto por 6 días. Es una maravilla, una maravilla. De ahí, de alguna forma, también dos cuestionamientos, no cuestionamientos, preguntas, digamos. Una, respecto al alma. El alma, de una forma, es el vehículo, el espíritu, lo que yo he razonado, o puedo estar equivocado. Y lo otro, con lo segundo que planteaste, ahí está el factor del karma, ¿no? También, que el karma también se ve como tan malo, pero finalmente es un concepto, tal como tú planteas, siempre de experimentación para ir desarrollando y hacer crecer el espíritu, ¿no? Tal cual, el karma es la memoria activa, es la funcionalidad activa, es la acción que va sumando información. Sería nuestro disco de memoria. Claro, claro. Por otro lado, tenemos un procesador que trabaja entre el espíritu y el cerebro, intentando de una manera, digamos, coherente, que cada una de las sensaciones que tenemos tenga una decodificación correcta. Porque no es solamente escuchar un ruido, es intentar reconocer de qué ruido se trata. Y ahí funciona la memoria. ¿Cómo hace un hijo, por ejemplo, un bebé, para hablar? Porque vos no le explicaste el idioma castellano, vos no le pusiste un libro de gramática y le dijiste, hijo mío, tiene 5 meses la criatura, hijo mío, estos son los diptongos, estos son los triptongos, y él te va a mirar y te va a reír, como diciendo, ¿qué dice papá? Se volvió loco. Pero un día te dice, papá, mamá, y vos decís, epa, ¿qué pasó acá? Y a los 5 días te dice, papá, leche, que te está pidiendo la leche. ¿Qué sabe de leche el flaco? Si no sabe qué es la leche para él. Ahí hay una trascendencia superior que hace que cada uno de nosotros logre encontrarse a sí mismo, y esa criatura en un año y pico está hablando casi mejor que nosotros. Claro. Pero no hizo ningún curso en ninguna escuela, no estudió gramática ni lenguaje español en ninguna entidad. La sabe, la conoce. Como el que sabe de matemática nació sabiendo de matemática. Lo que hizo fue despertarla en el tiempo, porque la matemática era su don, era su actividad, y la matemática es la que conduce el universo. A mí que me digan qué actividad no tiene matemática incorporada. Desde una receta de cocina hasta una nave que sale disparada al tiempo-espacio a poder pasar a un satélite y dejarlo en órbita, todo es matemática. No existe otra cosa que no sea la matemática. Pero la matemática no es sumo. Es una más 2, 2 por 3, 4, 2 por 3 llueve. No. Estamos hablando de la matemática profunda del conocimiento. La computadora, sin ir más lejos, querido amigo, funciona con ceros y unos. Imagínate que dentro del proceso evolutivo llegamos del 0 al 9. ¿Cuántas cosas van a ocurrir entre el 0 y el 9 si entre el 0 y el 1 mirá la maravilla que tenemos? Tenemos imágenes, tenemos sonidos, tenemos búsquedas rápidas, al toque. Vos decís Julito y aparecen 35 millones de cosas que dicen Julito. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Cómo funciona esa robótica genial y enorme? Entonces, cuando hablamos del karma, estamos hablando precisamente del resumen de todas aquellas cosas que nos han condicionado y sobre las cuales nosotros apoyamos nuestra evolución. En la medida que somos conscientes de esa evolución, somos conscientes de nuestro karma, somos conscientes de las cosas que hemos hecho mal y de las cosas que podemos mejorar haciéndolas mejor. Porque la maravilla que tiene esta vida es que nos podemos equivocar. Claro que sí. Si no tuviéramos errores, si el científico no hubiera pasado por los errores que pasó hasta que logró descubrir lo que descubrió. Pero qué paciencia tenés que sentir para pasar 50, 100, 1000 fracasos y en el 1001 lograste el objetivo. Pero esa persona se sacrificó por 1000. Todos lo aplauden por ese 1. Pero estoy seguro que nadie mejor que él se va a acordar de los 1000 fracasos que tuvo donde llegó. Y esta vida de tercera dimensión que nos permite el contacto con el alto, el ancho, el profundo, los olores, todos los sentidos que tenemos, nos va guiando hacia el sexto sentido, que es la intuición. A medida que los sentidos corpóreos básicos nos van creando el mecanismo de comprensión, ahí actúa la intuición. Y cuando actúa la intuición, actúa la premonición, actúa la prudencia, actúa el descubrimiento, nace la curiosidad como una cosa enorme, maravillosa y luminosa, y a partir de ahí no solamente entendemos lo que nos rodea, sino que lo más maravilloso, entendemos qué papel jugamos dentro de esa maravilla.
Y ahí cumplimos con el karma, que no es otra cosa que la búsqueda del yo, la búsqueda del conocimiento que va quedando registrada y que nos permite, llegado el caso, volver a intentar aquello en lo que hemos fracasado. Claro, y ahí se potencia también esa mente abstracta que tú la muestras constantemente, que tú la, cómo se expande, ¿no? O sea, hay que desarrollar esa mente abstracta junto con la intuición. Se desarrolla por sí misma. No puede existir un cuerpo humano, un ser humano, que no tenga todas esas acepciones. El problema es que constantemente, y volvemos a los miedos de desinformación, nos están agrediendo con noticias y con un montón de comentarios que lo único que hacen es preocuparnos. Nos sacan del ocupar, nos ponen el preocupar. Yo digo, hay que sacar el pre, y lo insisto en cada charla que puedo, lo digo, en cada video que me significa algo importante, que son todos en principio, le saco el pre. ¿Qué estamos hablando? Por supuesto. Ocupémonos de lo que estamos armando. Y entonces a partir de ahí la creación es absoluta, porque la preocupación ya deja de ser la instancia previa a la ocupación. Empiezan a resultar situaciones que nos van mejorando el entorno, que nos van mejorando todas las capacidades propias, y un día nos encontramos que estamos solos. ¿Por qué? Sí. Porque tristemente, cuando llegás a un punto de evolución, en general, todos te empiezan a mirar medio mal. ¿Verdad? Y empieza a actuar la envidia, y empiezan a actuar la sospecha, y empiezan a buscarle la quinta pata al gato. Y Bueno, ahí es donde tenés que ser muy fuerte. Esa es la proyección, ¿no? También que las personas empiezan a proyectar y ven también la frustración o el vacío que tienen versus la otra persona. Y sale lo que tú dices, pues, la envidia y otras cosas. Porque nos enseñan a competir, Edgardo. Exactamente. No a compartir. No es lo mismo compartir que competir. Parece que suenan igual, pero no son lo mismo. Compartir es, yo tengo una pequeña ventaja que me formé por todo lo que hice en mi vida para tratar de llegar a esta etapa que estoy en este momento y descubrirme quién soy, por qué, dónde, cómo, dónde, cuándo y por qué, básicamente. Entonces, ¿por qué me voy a tragar toda esa información y me la voy a llevar porque soy un egoísta que le importa 3 pepinos lo que le pase al mundo? No, papá, 500 videos ya tiene el canal, 35.000 abonados. Tengo que alcanzarte ahora, me están faltando 65.000 para llegar a lo que vos lograste. Pero es maravilloso. Yo digo, mira, a mí cuando me dicen, fulano tiene 1 millón de... No, papá, los likes se compran, las vistas se compran, todo se compra. Lo que no se compra es el respeto de aquella gente que se adhiere a tu canal, porque te quiere, te respeta y entiende que lo que vos estás ofreciendo es absolutamente válido para cuáles son sus pretensiones. Y ahí me pasa lo mismo. Yo prefiero tener 1000 suscriptos de fierro, esos que a su vez multiplican, y son multiplicadores precisamente, no solamente de las pocas o malas palabras que yo diga, sino de la sensación de que, che, si Julito puede, yo también. Y no por un desafío, porque todos podemos. Yo recomiendo los audios y los videos de Julio. Tiene unos audios increíbles donde hablas tú solo, pero de hecho te pones en la posición también de Micael en un momento dado y tienes distintos audios que uno realmente ahí puede desarrollar esa mente abstracta escuchándote y visualizándose uno también en esos viajes que tú haces. Así que súper recomendable los audios y los videos de Julio. Parecen de ciencia ficción, pero son súper reales. Se me quedó la otra pregunta, disculpa que quizás es un poco amplia, pero tratemos de hacerla como corta, pero era la diferencia entre alma y espíritu. Es un imposible, estás pidiendo un imposible. Conmigo es un imposible. Vamos a intentarlo. Si es que se pudiera comprender, digamos, cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Yo siento y he escuchado que el alma, de una forma, tal como nuestro cuerpo físico es el vehículo del alma, que el alma también es el vehículo de alguna forma del espíritu, y que en el alma, digamos, se va acumulando todas las experiencias y toda la información, y a través de esa experiencia hacemos crecer el espíritu y así aportamos a la creación a través de estas nuevas experiencias. No sé si tú me lo puedes explicar un poco tu visión, la diferencia entre esa alma y espíritu. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.
Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.